Muy buenos días a todos. La Subdirección de Registro y Control Aduanero de la Dirección de Gestión de Aduanas se complace de poder tenerlos el día de hoy a todos. Mi nombre es Johan Esteban Arango Pérez, soy funcionario de la Coordinación de Secretaría y Servicio al Usuario Aduanero. El objetivo de esta reunión es poder fortalecer esos conocimientos y brindar las herramientas necesarias para el uso del sistema informático y de personas, que estará a cargo del compañero Marlon Andrés Peña. Sin embargo, antes tendremos unas palabras por parte de la subdirectora de Registro y Control Aduanero, Aura Mireya Ochoa Morales. Entonces, le cedo la palabra a la subdirectora. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes, agencias de aduanas, depósitos privados y públicos, zonas francas, usuarios operadores de zonas francas, transportadores, puntos de exportación de café, puertos, muelles, agentes y auxiliares aduaneros, así como representantes legales, socios, accionistas y administradores de depósitos, gerentes directivos y demás asistentes a este encuentro Aduana Empresa, un espacio de acercamiento entre la DIAN y nuestros usuarios aduaneros. De igual manera, extendemos un agradecimiento especial a la Subdirección de Servicio y Facilitación al Comercio Exterior y a la Oficina de Comunicaciones por la organización, promoción y divulgación de esta jornada, la cual reviste de especial interés para los clientes externos de la DIAN. Este espacio constituye además un apoyo institucional brindado desde la Subdirección de Registro y Control Aduanero a nuestros usuarios que autorizamos y habilitamos una vez verificado el cumplimiento de los requisitos generales y específicos establecidos en la normatividad vigente. En esta oportunidad, el propósito es que ustedes conozcan y fortalezcan el uso del servicio informático electrónico CIE Gestión de Personas, con el fin de optimizar la interacción con esta herramienta que está dispuesta por la entidad para la gestión de la vinculación y desvinculación de las personas por parte de todos los usuarios aduaneros que han sido reconocidos, autorizados y habilitados para realizar sus operaciones de comercio exterior de la entidad. La implementación de este servicio informático se inició hace varios años, cuando se estableció este servicio como un mecanismo oficial para formalizar la presentación, el registro, la actualización y la desvinculación del personal. Este proceso se basa en roles específicos que cada persona desempeña dentro de las organizaciones y según la naturaleza de sus funciones. De acuerdo con el marco normativo vigente, especialmente el Decreto 1165 de 2019 y la Resolución 46 de 2019, los usuarios aduaneros tienen esta obligación de suministrar a la entidad la información sobre su personal, con fines de control, autorización y seguimiento por parte de la administración aduanera. Con la consolidación de un procedimiento electrónico, se pudo estandarizar la presentación de esta información a través de una plataforma tecnológica que es el CIE de gestión de personas. Hoy en día, esta obligación de reportar las hojas de vida y demás información relacionada se realiza en este CIE, el cual permite centralizar, validar y optimizar el proceso, fortaleciendo así los mecanismos de control y trazabilidad por parte de la entidad. Las personas registradas a través de este servicio informático son aquellas que están autorizadas para actuar ante la DIAN. De allí la importancia de realizar estos registros con criterios de integridad, veracidad y cumplimiento de las condiciones definidas en la normatividad, toda vez que esta información es objeto de control, verificación y seguimiento por parte de la Subdirección de Registro y Control Aduanero. Para ello, es relevante tener en cuenta las personas sobre las cuales recae esta obligación de presentar la información de las hojas de vida, según el rol que desempeñan en la organización, así como identificar a quienes aplica este registro, tanto de la vinculación como la desvinculación de las personas y los términos establecidos en la normatividad para garantizar el cumplimiento oportuno y adecuado de esta obligación.
A continuación, tendremos la exposición a cargo del doctor Marlon Andrés Peña, funcionario de la Coordinación de Secretaría y Servicio al Usuario Aduanero, quien compartirá una presentación que estamos seguros será de gran utilidad para la autogestión que ustedes realizan ante la DIAN. Mediante este sistema informático dispuesto para la vinculación y desvinculación de personas, así como otros aspectos fundamentales que se desarrollarán a lo largo de esta jornada. Los invitamos a aprovechar este espacio dispuesto por la entidad para todos ustedes. El hecho de realizarse de manera virtual hace que sea inclusive de una manera masiva que se pueda otorgar esta información y está con el cual queremos desde la Subdirección de Registro y Control Aduanero que tengan claridad y que puedan fortalecer todos aquellos aspectos que permitan dar cumplimiento a lo que está establecido en la norma. Los animamos a formular sus inquietudes, las cuales tendremos en cuenta y que serán atendidas al final del evento, inclusive por compañeras funcionarias de la Coordinación de Secretaría y Servicio al Usuario que podrán atender estas inquietudes y el expositor, por supuesto. Sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Marlon para iniciar esta sesión, encuentro aduana empresa titulada CIE Gestión de Personas, conozca, explora y aplique el CIE. Nuevamente, bienvenidos todos y gracias por acompañarnos en este espacio que esperamos que sea de mucho provecho para todos. Buen día para todos. Bueno, muy buenos días para todos. Agradecido con esas bellas palabras de bienvenida a la doctora Aura Mireya, la subdirectora de la Subdirección de Registro y Control Aduanero. Bueno, nuevamente me presento. Un placer acompañarlos el día de hoy en esta jornada de capacitación y orientación sobre adquisición de personas. Mi nombre es Marlon Andrés Peña García. Actualmente soy la persona y el funcionario que se encuentra a cargo de la administración funcional sobre este servicio informático electrónico. Digamos que nosotros desde la Subdirección de Registro y Control Aduanero, específicamente en la Coordinación de Secretaría de Servicio al Usuario Aduanero, nos encargamos de gestionar todas las inquietudes, preguntas, errores informáticos, errores visuales que ustedes puedan encontrar en el proceso de diligenciamiento de la información que hacen por medio del prevalidador que se utiliza en este caso para la adquisición de personas. Entonces, vamos a iniciar con la capacitación. Antes que nada, vamos a revisar la autorización para tratamiento de datos personales para este encuentro empresa, específicamente para el servicio informático electrónico y gestión de personas. ¿Listo? Lo dejamos acá para consulta. Ahora, pues, de primera mano vamos a iniciar con lo más básico y es qué es lo que vamos a ver a lo largo de la capacitación. ¿Listo? Básicamente lo que vamos a hacer es revisar todo el proceso desde que se inicia, desde qué es, los fundamentos de qué y por qué se utiliza el servicio informático electrónico y gestión de personas y el cambio radical que existía al proceso manual que se utilizaba anteriormente por allá antes de que se autorizara el uso de este servicio informático. Vamos a revisar a quién le aplica, cuáles son los roles específicos que se tienen que identificar y se tienen que registrar, vincular o desvincular según la calidad o tipo de usuario bonero que ostente la sociedad. Vamos a ver cómo el ciclo de operación, es decir, desde el momento en que yo lo registro, diligencio el prevalidador, luego lo subo por carga masiva al CIE de personas en Muisca y me genera mi formato XML y puedo ver mi formato 1526, que es el que me certifica ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que esa hoja de vida fue presentada. Es decir, la presentación, la actualización y el retiro, o lo que bien conocemos como la desvinculación de las personas. Luego de esto, y por último, vamos a revisar el control de la viabilidad de la gestión, es decir, el panel de control de mando que tiene el representante legal de la sociedad. Cabe aclarar que la única persona que puede hacer la presentación de información en el servicio informático electrónico de gestión de personas son los representantes legales principales y aquellos representantes suplentes de las sociedades que tengan la autorización específica para hacer la presentación de hojas de vida. Al final, cuando terminemos la capacitación y la presentación específica de todos los temas que les traigo, quiero compartirles un pequeño proceso
para que veamos desde dónde descargamos el prevalidador aduanero que utilizamos para presentar la información y adicionalmente a eso, eh, el diligenciamiento del prevalidador. Vamos a verlo superficialmente y vamos a aclarar algunas pequeñas dudas que se nos puedan presentar en el proceso que por lo general suelen presentarse mucho a la hora de diligenciar el prevalidador. Entonces, pues primero que nada, para aquellos que no lo conocen, ¿qué es el gestión de personas? El Servicio Informático Electrónico Gestión de Personas. El Servicio de Gestión de Personas es un servicio de autogestión enmarcado en un módulo específico de Muisca, en el módulo de CIE, registros, autorizaciones y certificaciones, diseñado para que los usuarios aduaneros gestionen directamente los perfiles de su organización. Esto que identificamos como perfiles son los roles de las personas que efectúan o tienen alguna conexión directa con las operaciones de comercio exterior que mi empresa hace. Ejemplo, agentes aduaneros, auxiliares aduaneros, representantes, miembros de junta directiva, socios o accionistas. Eh, este sistema básicamente tiene tres grandes aspectos. Autonomía, es decir, es un proceso completamente de competencia del usuario aduanero, que como tal no tiene intervención por parte de la Subdirección de Registro y Control Aduanero o por parte de la misma DIAN, a no ser que se presente algún tipo de inconsistencia informática a la hora de que se gestione la información, trazabilidad y alcance normativo por obligación normativa. En la autonomía es un mecanismo digital para usuarios reconocidos, inscritos, autorizados y habilitados, que permite informar a la DIAN la naturaleza de las funciones de los roles específicos en tiempo real de las personas que se encuentran laborando en nuestras sociedades y que tienen una relación específica con las operaciones de comercio exterior que realiza la empresa. Entre esas están pues las agencias y los depósitos. Asimismo, pues se hace aplicación estricta según marco normativo aduanero vigente. Ese marco normativo ustedes lo van a encontrar en el decreto 1165 del 2019 y en la resolución 46 del 2019. Todo lo que tiene que ver con el CIE de personas ustedes lo van a encontrar específicamente en la resolución 46 del 2019, artículos desde el 58 hasta el artículo 67. El último habla sobre un tema de contingencia. Ahí termina todo lo que tiene que ver con el cumplimiento normativo específico en la presentación de hojas de vida. Ya digamos que la aplicación de quienes tienen que hacer la presentación de hojas de vida, vinculaciones, desvinculaciones y actualización de información, de qué usuarios lo tienen que hacer, eso lo van a encontrar en el decreto 1165 y lo van a encontrar específicamente en los requisitos para la autorización, la inscripción o la habilitación como usuario aduanero. Entonces, aquí les voy a hablar un poco sobre ese proceso que se vive en el sistema de personas y los objetivos que cumple este sistema. El primero de ellos es conformar el registro de los usuarios aduaneros en la sección de registro de personas, que es el que encontramos en el prevalidador y diligenciamos. Disponer de información oportuna y confiable sobre los roles organizacionales. Esto quiere decir que cuando ustedes hacen el proceso del registro de las personas que tienen vinculadas en la empresa, eh, tienen vinculadas en la empresa y lo registran en el sistema, la idea es que quede a completa disposición de los funcionarios que posteriormente, cuando ustedes ya reciben su autorización o su habilitación como usuarios, les hacen las visitas de mantenimiento de requisitos. Esa información de la presentación de la hoja de vida y ese requisito normativo va a estar a completa disposición y a primera mano por parte de los funcionarios. Permite también facilitar y agilizar trámites de vinculación, de desvinculación y agentes y auxiliares aduaneros, así como representantes legales y representantes legales suplentes. Aquí les voy a hacer una pequeña aclaración. Antes, cuando se hacía la presentación de información en la decisión de personas, se utilizaban tres términos específicos: agente, auxiliar y representante aduanero. El representante aduanero es un rol que dejó de existir a partir de la cancelación de las autorizaciones de lo que se conocía anteriormente de los usuarios como usuario aduanero permanente o usuario aduanero altamente exportador. ¿Listo? Otro de los objetivos del CIE de personas es reducir drásticamente los costos y tiempos por el manejo documental físico.
Y ya les voy a comentar porque es muy importante el haber cumplido con este objetivo. Y disminuir la gestión manual para la dirección del esfuerzo hacia el control territorial. Entonces, ¿qué pasaba? Anteriormente, cuando los usuarios aduaneros pasaban una petición a la Subdirección de Registro y Control Aduanero o a la dependencia que en su momento se encontraba adscrita para gestionar estas autorizaciones, eh, los documentos de las hojas de vida es un requisito normativo genérico para todos. Pero la diferencia era que esos documentos se recibían de forma física, es decir, se manejaba archivo físico para la presentación de las hojas de vida de los roles de las personas que ostentaban operaciones de comercio exterior dentro de la sociedad. ¿Qué pasaba? Se recibía el documento y ese documento era el que se evaluaba y se recibía y se archivaba dentro del expediente del usuario. Ese documento era el que le avalaba la autorización de la vinculación de las hojas de vida de ese usuario aduanero. Y pues obviamente le cumplía normativo y cumplía con el requisito normativo. La facilidad de este servicio es que por allá en el 2013, cuando se implementó el Servicio Informático Electrónico de Gestión de Personas y estos dos módulos específicos dentro de Muisca, se redujo totalmente el uso de documentos físicos. Ya no se reciben hojas de vida físicas o manual, a no ser que se llegue a declarar algún tipo de contingencia en este sistema. Pero desde lo que yo tengo conocimiento y lo que ha pasado desde el 2013 a la fecha, nunca se ha declarado una contingencia para este sistema. Eh, entonces, al reducir drásticamente el uso de gestión manual de documentos de archivo físicos, básicamente lo que hacemos es automatizar todo el proceso y volverlo sistemático. Ya hay ingreso de consulta y sin que la necesidad de que los usuarios aduaneros tengan que enviar documentación física a la DIAN o a la Subdirección de Registro y Control Aduanero o a la dependencia que haga las veces que se encuentra haciendo la verificación de las vinculaciones de los agentes, auxiliares o demás roles específicos. Ahora vamos a ver a quiénes les aplica la presentación, la vinculación o la desvinculación de personas en el sistema de personas. Esto, como les comentaba anteriormente, esta información ustedes la van a encontrar específicamente por allá en el decreto 1165 en los artículos que los identifican y los autorizan, inscriben o habilitan como usuarios aduaneros. Específicamente, a quienes les aplica. En temas de infraestructura, es decir, espacios físicos para los puertos, muelles, depósitos y acá también está incluido lo que son los aeropuertos. ¿Listo? Depósitos. ¿Para qué depósitos? Para absolutamente todos los tipos de depósitos que ustedes puedan identificar. Depósito público, depósito privado, depósito para transformación y ensamble, depósito para tráfico postal y envíos urgentes, depósito para las demás calidades identificadas específicas. ¿Listo? Logística y transporte, específicamente para sociedades que hacen operaciones de comercio exterior relacionadas con transportes. Transportadores, régimen terrestre, aéreo y marítimo. ¿Listo? Los tres tipos de transportadores tienen que hacer la presentación de hojas de vida según el rol específico por tipo de usuario aduanero. Ya vamos a ver qué roles yo tengo que presentar, según mi calidad de usuario aduanero. Es decir, yo como puerto que tengo que presentar y vincular en el sistema de personas. Yo como muelle que tengo que presentar. Yo como depósito a quienes debo vincular. Asimismo pasa con los transportadores y los agentes. Entonces, agentes de carga, operadores de transporte multimodal e intermediarios de tráfico postal y envíos urgentes. Y luego ya van las zonas de comercio de exterior y zonas especiales, perdón. Es decir, agencias de aduanas en todos sus niveles, agencias de aduanas nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Nivel 1 y nivel 2, pues ya como conocemos, son agencias de aduanas que tienen una operación a nivel nacional y agencias de aduanas nivel 3 y nivel 4 se limitan a la administración aduanera local en donde se encuentran autorizados. Puntos de exportación, salas de exhibición, sociedades de comercialización internacional, usuarios de operadores de zona franca. Estos aplica para todos los tipos de usuarios operadores y las zonas francas específicas están las especiales y las permanentes. Usuario de zona franca de permanente especial y usuarios de programas especiales. Ahora vamos a ver lo que como tal se identifica como perfiles o permisos
o roles que se deben vincular en el servicio informático electrónico de gestión de personas y que están sujetos a verificación cuando se hace la visita de mantenimiento de requisitos a los usuarios aduaneros. Entonces van roles de representantes legales, principales y suplentes. Sí o sí tienen que estar vinculados en el servicio informático electrónico de gestión de personas. Los representantes legales tienen que estar vinculados en el RUT de la sociedad, así como tienen que estar registrados en la Cámara de Comercio de la sociedad. Socios. Socios de todos los tipos de socios aduaneros también aplica de la misma forma, pero existe una excepción específica. Esto no aplica para las sociedades, usuarios aduaneros en todas sus categorías, agentes, agencias, depósitos, transportadores, zonas francas, agentes de carga, siempre y cuando sean sociedad anónima o sociedad anónima simplificada. No tienen que hacer la presentación de los socios. ¿Quiénes son los socios? Son los accionistas que se identifican y se deben vincular en el sistema de personas siempre y cuando no tengan esa categorización específica en la sociedad, de sociedad anónima o sociedad anónima simplificada. Directivos, es decir, miembros de junta directiva, dado el caso en que los tengan, los miembros de junta directiva se identifican por la Cámara de Comercio de la sociedad. Siempre y cuando la sociedad, es decir, la agencia de aduanas, el depósito, tenga una junta de miembros de junta directiva, deben hacer la presentación de la hoja de vida. Caso contrario, y no se vean reflejados en la Cámara de Comercio de la sociedad, no es normativamente exigible el hecho de presentar las hojas de vida de este tipo de rol específico. Em, Responsable de código de ética. El responsable de código de ética aplica únicamente para un tipo de usuario aduanero. Y ese tipo de usuario aduanero son las agencias de aduanas. Agencias de aduanas nivel 1, 2, 3 y 4, independientemente de su nivel. Tienen que hacer la presentación de la hoja de vida de su responsable de código de ética. Este rol específico únicamente aplica para esa calidad de usuario aduanero. ¿Ok? No es que yo tenga que presentar este rol a otros tipos de usuarios aduaneros, de mis depósitos, de mis agentes de carga, de mis transportadores y demás calidades de usuarios aduaneros. Luego vienen ya roles más específicos relacionados con la operación, que están los administradores de depósito, es un rol específico que se utiliza única y exclusivamente para los depósitos en todas sus categorías, depósitos públicos, privados, de transformación, de ensamble, de tráfico postal, envíos urgentes y demás calidades de usuarios aduaneros. Agente aduanero y auxiliar aduanero. Aquí les voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando ustedes diligencian la información en el prevalidador aduanero de liquidación de personas, allí les van a aparecer un listado, ya más adelante lo vamos a ver, un listado de los roles específicos que se presentan. Les va a aparecer representante aduanero. Ese código de rol de representante aduanero no se utiliza. ¿Por qué? Por lo que les comenté al inicio. Ese rol se utilizaba específicamente para la presentación de información de roles y de la hoja de vida de los UAPs y de los ALTES, de los usuarios aduaneros permanentes y los altamente exportadores, que pues después de 2022, cuando se perdió su calidad, pasaron a ser UTS o EA, que a la fecha dichas calidades de usuarios aduaneros pues no tienen la obligación normativa de hacer la presentación de hojas de vida en el CIESIón de personas. ¿Listo? Básicamente estos 2, 4, 6 son 7, 8 roles específicos que se utilizan según normatividad aduanera para la presentación de hojas de vida, vinculación, desvinculación y actualización de información en el CISIón de personas. Ahora vamos a ver a quiénes se le aplica y a quienes no se le aplica la presentación de información en el CISIón de personas. Es como quien dice, les traigo esta pequeña matriz para que ustedes visualicen de forma más organizada la asignación de los roles por calidad de usuario aduanero. Entonces, básicamente está el grupo general, el grupo grande, que son puertos, agentes, transportadores aéreos, terrestres y marítimos, agentes de carga, marítimos y demás calidades de usuario aduanero. Tienen que hacer únicamente la presentación de hojas de vida de sus representantes legales principales y suplentes, socios y miembros de junta directiva. Listo, únicamente tiene que presentar esos tres
roles específicos dentro de la asignación de personas. Ahora viene la clasificación por los depósitos públicos y privados. Aquí van a hacer la presentación de representantes legales, representantes suplentes, de socios. Recordemos que los socios son los que identificamos como accionistas y no tenemos que presentarlos si nuestra sociedad es SA o SAS. Cabe aclarar y reiterar la aclaración, la observación. Miembros de junta directiva o directivo. Aquí, antes de continuar, les voy a dejar una observación. Cuando nosotros vayamos a revisar el prevalidador aduanero, van a encontrar que aparece directivo DRC. Ese rol específico no solo funciona para hacer la presentación de hojas de vida de los miembros de junta directiva. Digamos que si en mi empresa yo tengo otros trabajadores que me ayudan y y están relacionados con las operaciones de comercio exterior dentro de mi depósito, dentro de mi agencia, pero que realmente no tienen directamente esa función de agente aduanero, de administrador de depósito o de auxiliar aduanero, pero que sí están relacionados con la operación de comercio exterior, yo tengo la obligación normativa, o como quien dice, puedo hacer la presentación de esa persona por medio de este mismo rol de miembro de junta directiva. La norma lo especifica, entonces ahí no hay ningún tipo de dificultad porque hagamos la presentación de hoja de vida con este rol dentro del CIESEN de personas. Y eso existe en el último parágrafo del artículo 58 de la resolución 46 del 2019. Y luego vienen los administradores de depósito. Los administradores de depósito, lo que les comentaba, son los usuarios que este rol específico únicamente aplica para los depósitos, independientemente de su tipo de autorización, públicos, privados e inclusive los que están autorizados de forma temporal, que básicamente son los aduaneros que son por lo general competencia de las direcciones seccionales en las diferentes administraciones aduaneras a nivel nacional. Ahora vienen las agencias de aduanas. Las agencias de aduanas son las que tienen que cumplir con más requisitos de vinculación de personas y presentación de hojas de vida en el CIE de personas. Las agencias de aduanas tienen que presentar los roles y las hojas de vida y las vinculaciones de los representantes legales, principales y suplentes de la sociedad, de los socios. Como les decía, nuevamente reitero, si es una SA o una SAS no está obligada a hacer la presentación de la hoja de vida, socios, que es lo que se identifica como accionistas, de los miembros de junta directiva o aquellas personas que tengan alguna relación con la operación de comercio exterior dentro de la sociedad, del responsable de código de ética, de los auxiliares aduaneros y de los agentes aduaneros. Ahora vamos a ver unos requisitos previos, unos requisitos específicos que se deben presentar y que únicamente aplica para las agencias de aduanas. Y es como quien dice una acreditación operativa específica para la presentación de hojas de vida que se exige y se debe cumplir según normativa aduanera aplicable. Y se exige para quienes, agencias de aduanas, para dos roles específicos, agentes de aduanas y auxiliares aduaneros. Esos requisitos para la presentación de hojas de vida de estos dos roles específicos dentro de la institución de personas se dividen de la siguiente forma por rutas académicas y ruta de experiencia laboral, es decir, requisitos académicos y requisitos de experiencia laboral. Para los agentes aduaneros, deben cumplir con un requisito, tienen dos opciones de requisitos específicos para que se pueda presentar la vinculación de un agente aduanero. Un agente aduanero debe tener un título profesional o tecnólogo relacionado con el comercio exterior o afines según el SNIES. Debe estar registrado en el SNIES del Ministerio de Educación. ¿Listo? Título profesional o tecnólogo. Luego viene un requisito adicional, dado el caso en que no tenga una titulación académica específica como profesional o tecnólogo. Y es tener 5 años de experiencia relacionada, certificada con funciones relacionadas a la operación de comercio exterior. Es decir, que si yo como agente aduanero no tengo título académico como profesional o como tecnólogo, tengo una opción adicional y esa opción adicional es poder cumplir con el requisito por experiencia laboral. Y esa experiencia laboral es de 5 años para poderme registrar como agente aduanero dentro de la agencia aduanera donde me encuentro laborando.
Luego vienen los requisitos de auxiliares aduaneros. Aquí tenemos tres opciones específicas para que podamos hacer la vinculación de un auxiliar aduanero dentro de nuestra agencia de aduanas. Primer requisito académico. Existen dos requisitos académicos y uno por experiencia laboral. Primero, título profesional, técnico o tecnólogo relacionado con operaciones de comercio exterior o afines según el SNIES. Título académico, opción 2, ser bachiller más 2 años de experiencia. Y número 3, experiencia, sin títulos académicos, pero debo tener 3 años de experiencia relacionada certificada. Listo, básicamente estos son los requisitos específicos mínimos que se deben tener en cuenta según normatividad aduanera para la presentación de estos dos roles exigibles a las agencias de aduanas. Ojo, esto solo aplica para agentes y auxiliares aduaneros de las agencias de aduanas en todos sus niveles. Esto no quiere decir que yo como depósito aduanero tengo que hacer la presentación de hoja de vida de un agente aduanero. No, porque normativamente es un rol que no está relacionado con los depósitos y que normativamente no es exigible y que inclusive si yo intentara diligenciarlo, y presentarlo por medio del prevalidador y subirlo al sesión de personas, automáticamente me va a decir que rol estado inactivo. ¿Por qué? Porque el sistema va a negar la presentación de ese rol y no va a permitir continuar con el proceso de la presentación de la hoja de vida y que nos genere ese formato 1526, que es el reporte de presentación y vinculación de personas. Ahora vamos a revisar el control territorial automatizado que nos permite gestionar la selección de personas. Como quien dice, es el que nos permite delimitar la actuación de las personas que nosotros tenemos autorizadas y registradas dentro de la selección de personas. ¿Qué quiere decir esto y para quién aplica? Aplica para agentes y auxiliares aduaneros. ¿Y cómo funciona? Limita, el CISION de personas limita automáticamente las direcciones accionales donde la persona pueda operar. Y funciona así. La restricción se inyecta directamente según el tipo de autorización otorgada a la agencia de aduanas. Nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. ¿Esto qué quiere decir? Yo como agencia de aduanas nivel 1 y nivel 2 tengo operación a nivel nacional, ¿no es cierto? Tengo autorizados a mí y registrados a mi agente aduanero y mi auxiliar aduanero. Pero yo como agencia de aduanas y yo como representante legal he decidido de que no le voy a dar operación a nivel nacional a ese agente aduanero para que haga la representación de mi sociedad ante la DIAN, sino que lo que voy a hacer es autorizarlo por unas administraciones aduaneras específicas. Quiero que este agente aduanero trabaje por 2 de las 10 donde tengo operación, es decir, quiero que trabaje por Barranquilla y por Santa Marta y solamente opere y pueda hacer operaciones por esas administraciones perfectamente. El sistema va a delimitar esa operación específica para que la gente no pueda ingresar a otras administraciones, pero eso es un proceso que tiene que hacerlo y adelantarlo directamente el representante legal de la sociedad. Asimismo, sucede con los auxiliares aduaneros. Yo como representante legal de la sociedad, si quiero que mi agente, de mi auxiliar aduanero, disculpen, tenga las operaciones específicas por una administración aduanera, por una sola administración aduanera, pero yo tengo operaciones nacional, pues lo puedo hacer perfectamente. Quiero que este agente aduanero, este auxiliar aduanero, trabaje por Bogotá y absolutamente nada más. Lo puedo hacer y así es, porque digamos que hay agencias de aduanas que tienen 200 agentes aduaneros, 80 entre auxiliares y agentes aduaneros, y muchos digamos que delimitan su operación por la administración donde se encuentran operando y adelantan las gestiones y las operaciones de comercio exterior. Entonces, por lo general se utiliza más como para mantener controlado, como para definir la operación de la autorización de los agentes y los auxiliares de las agencias de aduanas. Y eso lo pueden hacer cuando se hace la presentación de la hoja de vida en el sitio de personas y nos presenta el 1526, automáticamente en el módulo de certificaciones y registro de autorizaciones vamos a encontrar la opción para poder delimitar la operación de esa persona específica. ¿Listo? Pero este es un requisito que aplica únicamente para las agencias de aduanas. En el caso de las agencias de aduanas nivel 3 y nivel 4, pues obviamente como son autorizaciones que se limitan a una única administración aduanera, ejemplo,
no sé, San Andrés, tendrían operación únicamente en San Andrés y no podrían hacer modificaciones a otras administraciones por la autorización que tienen según el nivel de la agencia de aduanas. Digamos que esto mismo funciona y aplica para otros usuarios aduaneros, pero la diferencia está en que siempre va a ser sobre la administración aduanera donde se encuentra autorizado el usuario. Ahora vamos a revisar, según normatividad aduanera específica, quiénes y en qué momento se hace la desvinculación y la actualización de personas y los plazos legales especificados en la Resolución 46 del 2019. Como les decía, ustedes perfectamente lo pueden encontrar y lo pueden revisar en los artículos del 58 al 67. Allí van a encontrar los plazos legales para la vinculación de las personas y los plazos específicos para las desvinculaciones o las actualizaciones de información. Entonces, la vinculación inicial, ¿cuándo se debe hacer? Inmediatamente después de obtener la autorización del registro aduanero. Es decir, que si yo como agencia de aduanas ya me encuentro autorizada, yo como depósito ya estoy habilitado, como zona franca ya tengo mi habilitación de igual forma, muelle, aeropuerto o demás tipos de usuarios aduaneros, estoy autorizado ahorita o inscrito de forma correcta, inmediatamente después yo tengo la obligación normativa de hacer la vinculación, la presentación de hojas de vida, la actualización de información dado el caso en que sea la situación específica o la desvinculación de personas en el CIE de personas. Listo, entonces inmediatamente después de obtener la autorización es cuando yo tengo que hacer la vinculación de las hojas de vida o la vinculación de las personas en el sitio de personas. La actualización y nuevos ingresos en el sitio de personas, ¿cuándo se realiza? Se realiza al momento exacto en que se genera el hecho. Es decir, una nueva contratación, ejemplo, un cambio de agente aduanero, inmediatamente yo tengo que hacer el proceso de desvinculación de ese agente aduanero y hacer la vinculación de mi nuevo agente aduanero, o en su defecto, el prevalidador aduanero o la información que nosotros presentamos en la institución de personas, digamos que tiene una facilidad de que yo puedo presentarle varios roles a una misma persona. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy representante legal de la sociedad, pero adicionalmente de que soy representante legal, también hago las veces de agente aduanero dentro de mi sociedad. Es perfectamente válido y yo tengo la obligación de actualizar esa información. Esa información y esos roles específicos, ¿cómo los presento? Lo diligencio en el prevalidador aduanero. El prevalidador aduanero me permite presentar X cantidad de roles por una misma persona y allí debo definir y actualizar de forma inmediata, después de que se genere el hecho, eh, la actualización de esos roles. ¿Listo? De la desvinculación o de los ingresos según nueva contratación o cambio de información de datos. ¿Cuándo se debe hacer la desvinculación? Específicamente lo define el artículo 66 de la resolución 46 de 2019. Se debe gestionar en el momento en que se genere el hecho. Nuevamente sucede el mismo caso. El incumplimiento genera una infracción aduanera. Así es. Digamos que si yo no hice la vinculación inicial, si yo no hice la actualización de la información o yo no hice la desvinculación en los casos específicos y en los plazos legales definidos en la normatividad aduanera, puedo llegar a generar un incumplimiento en la presentación de información, lo que me lleva a una infracción aduanera. Entonces, la invitación es a revisar los plazos de tiempo específicos que se deben cumplir y en los cuales yo tengo que presentar la información dentro del CIE de personas. Los vamos a encontrar en la resolución 46 de 2019. Ahora vamos a ver unas pequeñas fases de cómo se hace la presentación de información en el CIE de personas. La presentación y la vinculación inicial, desde el proceso del diligenciamiento del prevalidador hasta el momento en que se genera el formato y en que yo lo subo por carga masiva al MISCA. Entonces, el primer paso que se tiene que hacer es ir a la página de la DIAN en el portal transaccional, ubico los prevalidadores aduaneros bajo el prevalidador de decisión de personas que se encuentra denominado como registro aduanero, específicamente se llama así, registro aduanero.
lo descargo y ahí tengo que diligenciarlo. Diligencio el prevalidado aduanero, que básicamente es un documento en Excel. En el documento Excel, ustedes tienen que diligenciar información general, que no es información fuera de lo que exige la norma. La norma dice que se debe diligenciar información de datos generales, educación académica, experiencia laboral y los roles de la persona que yo voy a presentar. Y básicamente eso es lo que yo voy a diligenciar dentro del prevalidado aduanero. Allí nos van a exigir otros datos específicos, como lo que es certificación de antecedentes. Nos piden información de EPS, de ARL y información de experiencia laboral en días y años. ¿Vale? Entonces, lo primero que hacemos es diligenciar el preválido aduanero institucional para completar la información y podamos generar el formato 1526. Ya les digo puntualmente por dónde lo descargamos y dónde lo podemos encontrar. Cuando nosotros generamos toda la información específica, diligenciamos el diligenciamos el prevalidador. El formato lo que nos hace es generar un archivo plano. Crea un formato XML con la información verificada, validada, que es el que vamos a utilizar para cargarlo posteriormente por carga masiva en Muisca. Entonces, hacemos el envío, la transmisión de información a través del servicio de presentación por envío de archivos. Cuando se tiene que hacer, nuevamente reiteramos, al momento en que se obtiene el reconocimiento, la inscripción o la autorización o la habilitación como usuario aduanero, independientemente del tipo de usuario que yo tenga registrado. Y posteriormente que se genera el hecho de nuevas autorizaciones, de nuevas vinculaciones o de actualización de información de mis agentes, de mis auxiliares, de mis representantes legales o de más calidades de roles específicos que sustente la sociedad. Entre esos pues están los socios o los miembros de junta directiva, administradores de depósito y responsables de código de ética. Y asimismo, la información que yo diligencie y que tengo que tener a la mano, porque debe estar a disposición de la DIAN, son los soportes documentales, archivos custodiados por el usuario, disponibles para la DIAN. Es decir, que el hecho de que yo haga la presentación de información en la decisión de personas, yo adicionalmente tengo que mantener al alcance y en custodia como sociedad, como agencia de aduanas, perdón, como agencia de aduanas la información de los soportes documentales de las personas que yo estoy vinculando. Esto aplica más que todo para las agencias de aduanas en los agentes y los auxiliares aduaneros. Es decir, que yo tengo que mantener en forma física en mi archivo de gestión los títulos académicos y las actas de grado de mis agentes y auxiliares aduaneros presentados en el CISION de personas, las certificaciones laborales y los antecedentes laborales en el momento en que se diligenció el prevalidador aduanero y las afiliaciones a seguridad y salud, es decir, a EPS, a ARL y demás entidades de salud específicas. Esa información tiene que estar a completa disposición porque el día en que la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacional, la Subdirección de Registro o la Dirección Seccional de Aduanas donde se encuentra el usuario le hagan la visita de mantenimiento de requisitos y lleguen a hacer la verificación de las personas que se encuentran vinculadas, registradas o las hojas de vida habilitadas dentro del sitio de personas, ellos adicionalmente tienen la potestad de exigirles a ustedes la verificación de los títulos académicos, de las actas de grados y verificarlas, por ejemplo, en el SNIES o en páginas web específicas, por ejemplo, como el Ministerio de Educación, así como la verificación de certificados de antecedentes laborales por ejemplo, en la Procuraduría. Aquí va el proceso de actualización o modificación de la información de alcance específico. La actualización de perfil, o como quien dice, la actualización de los roles cuando se debe hacer. Toda actualización reemplaza totalmente la información existente. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, digamos que hice la actualización de información de un agente aduanero que ya no hace las veces de agente aduanero.
sino que ahora hasta haciendo representación de emergencia de aduanas, pero como auxiliar aduanero. Entonces, la información que yo estoy actualizando y diligenciando dentro del prevalidador, cuando yo genero esa nueva versión del formato 1526, me reemplaza completamente la que ya existía y utilizamos únicamente y se tiene en cuenta únicamente la información que se actualizó y el rol que se tiene a la fecha especificado dentro de la decisión de personas. Es decir, el rol de auxiliar aduanero y se desvincula completamente la identificación de la información que ya estaba registrada con el rol de agente aduanero. ¿Cuándo se tiene que hacer la utilización del rol? Por retiro o cambio de rol, ejemplo, de auxiliar o agente aduanero, lo que les comentaba. Y la actualización de información académica a discreción del representante legal. Es decir, lo mismo pasa, por ejemplo, con un un auxiliar aduanero. El auxiliar aduanero, digamos que cumplió con la experiencia laboral o se tituló académicamente como profesional o como tecnólogo en funciones relacionadas con el comercio exterior según el SNIES. En ese caso, yo como representante legal tengo la potestad de hacer la actualización de la información de ese auxiliar aduanero y pasarlo a ser agente aduanero. Según norma perfectamente lo debo hacer, pero tengo que cumplir con la actualización de la información respectiva dentro de decisión de personas. Asimismo, pues puedo modificar el ámbito de actuación de la autorización de mi agente o de mi auxiliar aduanero. ¿Cómo lo hago? Habilitando o deshabilitando las administraciones aduaneras donde va a tener la autorización del usuario, esa persona. Entonces, permite al representante legal habilitar o deshabilitar las direcciones seccionales manualmente dentro de su nivel permitido, es decir, según el tipo de usuario aduanero. Caso de agencias de aduanas nivel 1 o nivel 2, tiene una operación a nivel nacional, el representante legal delimita la operación del agente o del auxiliar aduanero. Lo mismo sucede con las agencias de aduanas nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Pues claro, su operación es únicamente en la administración donde se encuentra habilitado y asimismo se va a habilitar la autorización de las operaciones que puede hacer el auxiliar o el agente aduanero. Un ejemplo, una agencia de aduanas nivel 1 nacional puede restringir a un agente para que opere únicamente por la seccional de Barranquilla. Por último, viene el proceso para el retiro y desvinculación oficial de la información o decisión de personas. Mecanismo que se utiliza igual, digamos que en este caso no vamos a usar el prevalidador aduanero, sino que ya es directamente en el MISCA, en el módulo de certificaciones y registros y autorizaciones, vamos a encontrar el proceso para hacer la desvinculación de la información. Ese proceso de desvinculación, cuando lo hacemos de forma correcta, nos genera un formato. Ese formato es el 1783 y ese formato va a tener una marca de agua. Esa marca de agua es la que identifica y se certifica de que es un documento oficial, autorizado y que efectivamente se encuentra desvinculado de la sociedad. Este formato es genérico para todos los usuarios aduaneros. Lo mismo pasa con el 1526. Es genérico para todos los usuarios aduaneros. ¿Listo? Aquí no hay una distinción específica por tipo, sino que se utiliza para absolutamente todos. Las causales de una desvinculación o retiro de un rol específico dentro del sistema de personas es porque la persona ya no desempeña roles dentro de la sociedad o simplemente por contrato fue desvinculada de la organización. Bajo esos términos, la persona tiene que ser desvinculada sí o sí dentro de la decisión de personas. Digamos que hay un caso muy específico y que tiene que ser de mucho cuidado en las agencias de aduanas. ¿Por qué? Porque los agentes aduaneros y las auxiliares aduaneros no pueden trabajar y vincularse a otras agencias de aduanas siempre y cuando a la fecha todavía estén vinculadas en otra. ¿Listo? Normativamente no es posible, inclusive el mismo sistema les restringe la vinculación en la otra agencia, lo que les cohíbe el proceso para que continúen laborando en la nueva y certifique su vinculación oficial ante la DEA. Entonces, la recomendación es que de forma inmediata, conforme lo especifique la normatividad aduanera, ustedes como usuarios aduaneros hagan el proceso, la actualización de la información y desvinculen a sus agentes o sus auxiliares aduaneros para que ellos no tengan dificultades dado el caso en que requieran trabajar en otras agencias de aduanas. Los tiempos de ejecución.
Es un poco lo que les comentaba anteriormente. En términos operativos para los agentes y los auxiliares aduaneros, deben ser máximo el día hábil siguiente en que se produzca el hecho de la desvinculación de la persona. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos un poco más de tiempo hábil que cuando hacemos la vinculación de la persona, porque cuando lo estamos desvinculando tenemos un día hábil para los agentes y los auxiliares aduaneros. Para los roles que tienen relación con la gobernanza de la sociedad, es decir, para los socios, los miembros de junta directiva o los administradores de depósito, se debe sí o sí hacer la desvinculación en el momento en que se genera el hecho. Es decir, esa persona ya no cumple o desempeña el rol de socio o de miembro de junta directiva de mi sociedad, tengo que desvincularlo y actualizarlo de forma inmediata. Lo mismo pasa para los depósitos, para los depósitos con sus administradores de depósito. Y lo mismo pasa con los representantes legales. Los representantes legales de las sociedades, digamos que pasa por lo general con los representantes suplentes, se debe desvincular en el momento en que se retire del root de la organización. Es decir, que el representante legal de la sociedad, el principal, una vez se verifique y se retire la información del representante suplente, del root de la agencia de aduanas, del depósito, del agente, de la zona franca, automáticamente usted tiene que hacer el proceso para que se desvincule del civil de personas, pero una vez se haya retirado del root de la sociedad. Ahora vamos a revisar cómo se formalizan los documentos, que cómo yo sé que efectivamente ya se vinculó esa persona o ya se desvinculó esa persona y que se los he mencionado a lo largo de la capacitación y de la charla que llevamos. Esa verificación y esa formalización del documento se genera y queda formalizado cuando se cumple con dos condiciones en el Servicio Informático Electrónico de Gestión de Personas. Cuando yo ya generé mi XML de mi prevalidador aduanero y me voy por carga masiva a subir el envío del documento en el Gestión de Personas, el sistema me dice estado del envío marcado como solicitud exitosa. Si el estado de la petición de la de la carga del documento dentro del sesión de personas no se encuentra en solicitud exitosa, esto quiere decir que el documento no fue cargado, que esto quiere decir que el formato no fue generado y esto quiere decir que yo no estoy cumpliendo con el requisito normativo y hay algún error en el XML que yo diligencié. En esos casos tengo que entrar a verificar cuál es el error que me está arrojando el sistema. Digamos que ustedes como tal, el representante legal de la sociedad, puede hacer la verificación del error que les está arrojando el sistema y les está diciendo en dónde están fallando y que están diligenciando de forma incorrecta. Esa es la facilidad que tiene el sistema y ya en ese caso simplemente es devolvernos al prevalidador y corregir la información que nos está quedando mal. Aquí antes de continuar, yo les quiero dejar un pequeño paréntesis. Hace un tiempo me pasó una situación y un caso en donde yo cuando estaba revisando, un usuario me reportó un error. Ese error estaba identificando de que no había podido hacer la presentación de la información del formato 1526. El estado no aparecía en solicitud exitosa, sino solicitud negada. ¿Qué pasaba? No lográbamos encontrar el problema. ¿Por qué? Porque el sistema como tal no lo identificaba, solo me decía que estaba teniendo un inconveniente en la información presentada en la casilla X. Nos dimos de cuenta, fue revisando el formato de XML. Al parecer, cuando estaban haciendo el diligenciamiento del prevalidador, en una de las casillas se fue un espacio. Listo, digamos que cuando ustedes generan la información en el XML, el formato, en el prevalidador banero, generan el XML, él no les va a arrojar el error. Pero cuando ustedes lo van a mandar por carga masiva en el sitio de personas, allí identifica el error. Y ese espacio que quedó en esa casilla específica, ese único espacio fue lo que nos dificultó absolutamente todo el proceso de la presentación de la hoja de vida. Entonces, eso conllevó a revisar prevalidador banero, revisar XML y revisar por qué no estaba haciendo la presentación por carga masiva. Y se identificó que ese espacio era el problema. Entonces, una de las recomendaciones es que siempre que hagamos el diligenciamiento de la información en el prevalidador banero, la información que estemos diligenciando
nos aseguremos de que si no dejemos un espacio al inicio o al final de las casillas cuando lo estemos diligenciando. ¿Listo? Entonces digamos que ya hicimos nuestro proceso, diligenciamos nuestro prevalidador, generamos nuestro XML y lo subimos por carga masiva en el sitio de personas. Allí nos aparece la solicitud exitosa. Nuestro segundo mecanismo de formalización del documento es la generación del formato 1526 o el formato 1783. Pasa para los dos formatos, tanto para la vinculación como para la desvinculación. Los dos formatos van a tener la marca de agua oficial en el documento que dice recibido. ¿Listo? Y esa información reemplaza digitalmente la hoja de vida física cuando se recibe. Ahora les voy a explicar un poco sobre el panel de mando del representante legal de la sociedad. Esto únicamente lo tiene al acceso y al alcance el representante legal de la sociedad, independientemente del tipo de usuario aduanero. Esto aplica para absolutamente todos los usuarios aduaneros en general. Le permite una visibilidad total sobre los registros de los usuarios, de las cuentas y de las vinculaciones, de las hojas de vida presentadas, activas y el histórico de las desvinculaciones dentro de la sociedad. Entonces, primero va al registro de personas presentadas. Le permite hacer consultas de datos generales de educación académica o de experiencia laboral de las personas presentadas, los roles informáticos presentados y los estados de los mismos. Ahorita vamos a revisar los estados porque existen 3 estados de roles dentro del CIE de personas. Y pues por último, le permite hacer la consulta del soporte del documento. Es un documento en PDF con su marca de agua de recibido, que es lo que le avala ante la DIAN de que esa hoja de vida fue presentada. Luego, al representante legal también le permite hacer el registro de ámbito de actuación, eh, mismos datos generales, es decir, la educación, experiencia y demás específicos, pero adicionalmente puede hacer las consultas de las actuaciones, asimismo hacer las modificaciones de las direcciones accionales o administraciones aduaneras, donde pueda operar esa persona específica. Luego puede hacer las consultas de los registros de las personas desvinculadas. Es decir, el representante legal que adicionalmente puede hacer las desvinculaciones, él ve un histórico de todos los agentes aduaneros, de todos los representantes legales, de todos sus miembros de junta directiva que han trabajado y que fueron vinculados a la sociedad. Puede hacer la verificación de los datos de la persona retirada, el histórico de las desvinculaciones y generar, es decir, descargar el formato 1783 con la firma específica. Vamos a revisar entonces ahora, como quien dice, los estados o los ciclos de vida de los roles que se habilitan dentro del sistema. El CIE de personas maneja 3 estados o 3 tipos de 3 estados específicos. Rol activo, rol inactivo o rol inactivo temporal. ¿En qué casos se presentan los estados cuando es la presentación de la persona o la vinculación del agente o el ciudadano? El rol activo se presenta, este estado es, en condición, se presenta cuando la calidad aduanera aparece activa en la casilla 54 del RUT, más la persona presentada en el CIE de personas. Aquí hay que hacer una pequeña observación. Digamos que los estados en el Servicio Informático Electrónico de Gestión de Personas dependen de las calidades registradas de usuario aduanero en el RUT de la sociedad y asimismo de la persona vinculada dentro del sistema informático. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo fui autorizado como agencia, como depósito privado y presenté las hojas de vida de mis personas, de mis representantes legales, principales, suplentes, administradores de depósitos, socios y demás, y a mí yo pierdo esa autorización, automáticamente el sistema, antes de que usted haga la desvinculación, lo que va a hacer es pasarlo a un estado rol inactivo temporal, que ya lo vamos a revisar. Luego vienen los roles inactivos, para la calidad aduanera activa dentro del RUT de la sociedad, más la persona desvinculada en el CIE de personas. Es decir, que lo normal cuando nosotros hacemos la verificación de información en el CIE de personas, lo normal es que nosotros encontremos, y lo más genérico, es que encontremos rol activo o rol inactivo. No es más. Activo para personas presentadas,
con la calidad de usuario aduanero en el root de la sociedad o rol inactivo para los usuarios que tienen la calidad específica en la casilla 54 del root, pero que fueron desvinculadas. ¿Por qué? Por actualización de información, porque esa persona ya no trabaja o ya no, eh, digamos, no tiene ningún tipo de vinculación laboral con la sociedad. Ahora vienen los roles inactivos temporales. ¿Y qué condición se debe cumplir? Calidad aduanera inactiva en el root de la sociedad más persona presentada en el decisión de personas. Lo que les decía. Depósito privado perdió la calidad aduanera o tiene la calidad inactiva en el root de la sociedad, pero la persona aún se encuentra vinculada dentro de la decisión de personas. Esto quiere decir que automáticamente el sistema no reconoce la autorización del usuario y le inactiva de forma temporal la autorización de las personas que se encuentran presentadas dentro del servicio informático electrónico gestión de personas. Ya luego vamos a encontrar en el último artículo de la resolución 46 de 2019. Y cuando terminemos de revisar esta diapositiva, les voy a compartir pantalla para que veamos por dónde ustedes pueden descargar el prevalidado de enero, dónde lo van a encontrar, cómo lo van a visualizar y más o menos cómo lo tenemos que diligenciar. ¿Listo? Entonces, protocolo de contingencia, artículo 67 de la resolución 46 de 2019. Se presenta así y va escalonada de la siguiente forma. Fallas en el sistema, luego sigue una actualización manual y una regulación obligatoria que posteriormente se debe cargar al sistema. Entonces se declara la contingencia, se da inicio al protocolo y se declara la falla en el sistema y la indisponibilidad confirmada en el sistema informático electrónico de gestión de personas. Esto, como les digo, nunca ha pasado y espero que no llegue a suceder. Pero dado el caso en que se suceda, ustedes tienen que tener conocimiento para que continúen el proceso y no se detenga la obligación aduanera. ¿Listo? Entonces falla el sistema, se genera la disponibilidad en el servicio, luego viene un proceso que ustedes tienen que iniciar de forma manual. Aquí sí ya lastimosamente como no tenemos la disponibilidad del servicio, tenemos que hacer el aviso respectivo de la vinculación o de la desvinculación de las personas que estamos vinculando en ese momento mediante correo electrónico oficial o por medio de certificación física ante la autoridad aduanera. Es decir, que ustedes como usuarios aduaneros, independientemente del hecho de que se declare la contingencia, tienen que cumplir con la obligación aduanera. ¿Y eso cómo lo hacen? Remiten la hoja de vida de la persona que desean vincular dentro del servicio informático electrónico y lo pueden hacer por medio de correo electrónico oficial o de forma física a la dependencia que tenga la obligación en ese momento. Ejemplo, digamos, dado el caso en que el día de mañana, un caso específico, un caso raro que dudo mucho que llegue a pasar en algún momento, se declara la contingencia para este sistema. El usuario tiene la obligación de hacer la vinculación de esa persona o la desvinculación de esa persona, remitiéndole información por correo electrónico a la Subdirección de Registro y Control Aduanero o en su defecto a la Administración Aduanera que le esté haciendo la verificación de mantenimiento de requisitos. ¿Listo? Ya posteriormente, cuando el sistema vuelve a la normalidad, se actualiza y levanta la contingencia, se tiene que hacer la actualización obligatoria de la información en el sistema a más tardar al día siguiente hábil al restablecimiento del servicio en el sitio de personas. ¿Esto qué quiere decir? Que se declaró la contingencia, yo envié el documento físico o lo envié por correo electrónico a la dependencia correspondiente, pero adicional a eso, yo tengo la obligación de hacer la actualización y vincular a esa persona en el servicio informático un día después, máximo un día después de que se haya restablecido el servicio informático electrónico. ¿Listo? Entonces ahora permítanme un segundo, por favor. Les voy a cambiar el modo de presentación. Para compartirles por donde podemos visualizar el proceso para descargar el variado.
Regálame 2 minutos. Ok, entonces nosotros vamos a buscar acá en un navegador X, puede ser cualquier navegador. Eh, Vamos a buscar DIAN. Vamos a ingresar a la página oficial de la DIAN y vamos a ingresar acá al apartado izquierdo. Sitio web institucional, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional, portal institucional. Vamos a ingresar al módulo transaccional. Este es de consulta física para todo el mundo. Y acá vamos a encontrar transaccional, portal transaccional DIAN, otros servicios, y acá van a estar los prevalidadores. Están todos los prevalidadores de la DIAN. Vamos a irnos específicamente al de aduanas, y hasta el final, todo hasta el final, vamos a encontrar el que dice registro aduanero. Lo descargamos y nos genera un documento comprimido. Ese documento comprimido lo extraemos y vamos a encontrar algo así. Prevalidador registro aduanero, versión tal. En él vamos a encontrar el documento Excel y el documento de salida, que es el que nos va a generar cuando diligenciamos el prevalidador. Lo abrimos y vamos a encontrar un documento Excel común y corriente, en blanco. Lo vamos a ver así. ¿Listo? Entonces permítanme otra vez para que lo puedan ver. Entonces les va a aparecer el logo de la DIAN, prevalidador de datos para la presentación y actualización de información de registro aduanero. Versión 1.4.0, febrero del 2026. Es completamente de distribución gratuita para todos los usuarios aduaneros y lo encuentran por la ruta que les especifiqué. O sea, acá simplemente le damos siguiente, acá van unos datos específicos del orden para la información que se debe diligenciar. Siguiente, nuevamente documentos necesarios para el diligenciamiento de la información. El uso del prevalidador. La idea es que pues, le echemos una vistadita y una pequeña leída a esos detalles específicos. Y aquí nos vamos a ir al formato. ¿Listo? Ustedes acá no tienen que mover absolutamente nada, solo van a encontrar 1526 versión 9, que es el que se utiliza para la presentación de la información. Vamos a ir al formato y nos va a traer esta información. ¿Listo? Vamos a hacer el proceso de cómo tendría que diligenciar el prevalidador. Entonces, tipo de presentación, lo que les comentaba en la presentación. Cuando yo hago la vinculación de una persona por primera vez, pues lo coloco con el valor número 1, que es presentación de persona por primera vez, o en su defecto, si requiero hacer una actualización de la información de una persona que ya está presentada, pues lo mando por el número 2. ¿Listo? En este caso vamos a hacer el número 1. Tipo de documento, identificamos si es cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte o documento de identificación extranjero. En este caso vamos a hacer el ejemplo con la ciudadanía, número de documento de la persona que estamos presentando, apellido, nombre, primero y segundo apellido, primer y segundo nombre. El nombre es opcional, dado el caso en que se requiera. Dado el caso en que no lo tenga, pues se puede dejar el espacio en blanco. Tipo de vinculación laboral. Aquí estamos presentando la información de los datos generales de la persona presentada. ¿Listo? Tipo de vinculación laboral, es decir, de la persona que estamos vinculando a nuestra sociedad, si va a ser un tipo de vinculación directa por contrato a término indefinido, a término definido, por prestación de servicios o demás tipos específicos. Años de experiencia. Años de experiencia una casilla que si nosotros intentamos diligenciarla, nos va a aparecer en blanco, independientemente del número que nosotros coloquemos. ¿Por qué? Porque estos años de experiencia me los va a traer automáticamente cuando diligenciemos otra hoja. ¿Listo? Ya vamos para allá.
Y ya les voy a decir cuál es la hoja específica. Entonces, número de acta de designación de empleado de cumplimiento, fecha de designación de empleado de cumplimiento, número de acta de designación de representante líder de OEA y fecha de acta de designación líder OEA. Estas casillas, estas 4 casillas, no se diligencian y se dejan en blanco. ¿Por qué? Porque son casillas que se utilizaban anteriormente para otras calidades de solos aduaneros, que en este caso, digamos que aplicaba para los OEA y para los TS. Calidad de soldado aduanero que no tienen la obligación normativa de hacer las presentaciones de hoja de vida. ¿Listo? Ahí sí viene código de entidad promotora de salud. Aquí diligenciamos la entidad, la EPS, puede ser cualquiera. Código del fondo de pensiones, identificamos una. Código administrador de riesgos profesionales, es decir, la ARL. Número de certificado de antecedentes disciplinarios. Es el número de certificado que nos genere en el momento que nosotros estemos haciendo la consulta de los certificados de certificado de antecedentes. La fecha del certificado de antecedentes debe ser del mismo día en que estamos haciendo el diligenciamiento del validador. Es decir, que si lo hacemos hoy, pues tiene que estar a fecha de hoy. Se tiene que diligenciar. Ustedes cada vez que hagan el diligenciamiento de un apartado acá, de una casilla, les van a aparecer unos comentarios. La idea es que si tenemos alguna duda que tú preguntas, pues le damos esta pequeña ventana de sugerencia, de diligenciamiento. La información se tiene que diligenciar por año, mes y día. ¿Listo? Entonces, a partir de hoy, 2026-06-10, la persona registra antecedentes judiciales, sí, no, especificamos. Y la fecha de consulta de antecedentes judiciales, igual el día de hoy. ¿Listo? Cuando diligenciamos esos procesos, nos venimos acá en la parte superior, vamos a encontrar algo que se llama complementos. Aquí van a estar en información adicional las hojas que tenemos que diligenciar en el prevalidador. Entonces, ya diligenciamos los datos generales de la persona. Ahora tenemos que irnos a diligenciar el rol que le vamos a presentar y a vincular a esa persona. Aquí tengo que traer el número de cédula de la persona que estoy vinculando y acá puedo identificar el rol de esa persona. Lo que les decía, son los mismos roles que están especificados en la norma. Representante legal, directivo o gerente de administración de EPU, socios, representante aduanero ya no se utiliza, agente aduanero, responsable de código de ética, auxiliar aduanero, empleado de cumplimiento no se usa, cargo crítico no se usa. Estos son roles específicos de los OEA que, pues como les decía, esta información y esos usuarios no tienen la obligación de presentar la información, entonces estos roles no se utilizan. Miembro de junta directiva, aquí les hago un paréntesis. El sistema y el prevalidador no tienen un inconveniente con este rol específico, entonces digamos que cuando ustedes hacen la presentación de la hoja de vida de una persona que es miembro de junta directiva, no lo van a hacer con este código de rol 12. ¿Por qué? Porque el sistema no lo va a reconocer y les va a arrojar un error. Lo pueden hacer con el código 2 directivo, gerente o administrador de PU. Y con este código 2 también pueden presentar a las personas que tienen relación con las operaciones de comercio exterior que haga la sociedad. ¿Listo? Revisor y contador público, pues no es un rol específico que se tenga que presentar y no es obligatorio, pero lo recomendable es simplemente presentar los roles que exige la norma. También, ejemplo, esta persona es agente aduanero, yo lo selecciono, pero adicionalmente quiero que mi agente aduanero también es representante legal. Entonces yo acá simplemente me voy a mano izquierda en la sección que dice agregar y adiciono. Busco el número de cédula de la persona que le quiero adicionar el rol y automáticamente le adiciono ese rol para que cuando yo genere el XML y cargue la información en el sesión de personas, la persona que yo presente tenga los dos roles, tanto el del rol de agente aduanero como el rol de representante legal. Luego de eso me voy a información de educación formal o educación académica. Nuevamente traigo el número de cédula de la persona, especifico el código académico, lo que les decía, un agente aduanero mínimo tiene que tener un título tecnólogo o profesional. Código de institución académica, busco la institución académica donde esa persona cursó su programa académico. Busco el código del programa que tenga relación con operaciones de comercio exterior
identifico el código de país, pues que dado el caso siempre va a ser Colombia. Disculpe. Colombia, y van a haber situaciones donde mis agentes aduaneros o mis auxiliares aduaneros o mis miembros de junta directiva no son estudiados en Colombia. Acá simplemente pues busco el país donde hizo sus requisitos de educación formal y lo especifico. También van a encontrar instituciones que no son de temas extranjeros. En ese caso, la información se puede mandar por otra institución para que el prevalidador nos permita continuar con el proceso del formato XML. Pero esta otra institución únicamente la va a valer cuando nosotros en la primera hoja de datos generales colocamos cédula de extranjería, pasaporte o otro documento de identificación extranjero. Porque si colocamos Colombia, sí o sí tiene que ser una institución colombiana, tenemos que especificarla. Pero si colocan otra institución y es una persona colombiana, el sistema no les va a permitir continuar. ¿Listo? Código de departamento de ubicación donde dice mis estudios académicos. En este caso, pues vamos a utilizar Bogotá, departamento, ciudad y el estado. Graduado, terminado de materias, cursados y aprobados, sin culminar formación. En este caso, digamos, en estado graduado, el número de acta de grado y la fecha de grado. ¿Listo? Luego nos vamos al tema de experiencia laboral. Nuevamente traemos el número de identificación de la persona que estamos diligenciando y identificamos la experiencia que tuvo como en esa sociedad, si fue como contrato o como independiente. Lo podemos hacer de las dos formas. Si es con contrato laboral, tenemos que identificarlo por NIT en el tipo de documento de empleador, o si es como independiente, tenemos que identificarlo como cédula y diligenciarlo a nombre propio. ¿Listo? En este caso vamos a decir que es un NID, es una empresa, tenemos que identificar el número de NID de esa sociedad y colocarle la razón social. Luego aquí venimos código naturaleza del empleador. Bueno, si la experiencia laboral es de forma independiente, pues acá tengo que especificar nombres, primer apellido, segundo, primer nombre y otros nombres que tenga el empleado. Caso contrario, si es un NID, pues especificar la razón social de la empresa donde yo tuve la experiencia laboral. Código naturaleza del empleador, si es una empresa pública, una empresa privada o una empresa mixta. Por lo general son empresas privadas. Código país, pues evidentemente si es Colombia, pues lo buscamos, si no, pues identificamos el país específico. Ubicación de la experiencia laboral, código de la ciudad, teléfono, un teléfono de la sociedad, código de verificación de la experiencia. Es decir, código de verificación de experiencia, qué tipo de experiencia yo estoy certificando. Si es certificado laboral, si es referencia laboral, si es declaración juramentada, es un registro telefónico, puede ser perfectamente, o una carta de recomendación. Pero lo más común es una certificación laboral. El cargo que ejerció en esa sociedad, en esa empresa, identificas si es el cargo actual que estás efectuando en la misma sociedad en la que te estás vinculando. Pasa muy generalmente con las agencias de aduanas, por general es el mismo cargo de agente aduanero o el mismo cargo de auxiliar aduanero. Si la situación, pues se coloca así o se coloca no. Fecha de ingreso a la sociedad que estoy vinculando como mi experiencia laboral, fecha de retiro de esa sociedad y los días de experiencia laboral. Asimismo, pues se especifica, se pone una pequeña descripción de las funciones que ha ejercido la persona dentro de esa sociedad. Ya cuando diligenciamos nuestras tres hojas, nos devolvemos acá a la sección que dice principal. Es decir, diligenciamos la hoja de presentación de datos generales, la hoja 1 de sección de roles, la hoja 2 de educación formal, la hoja 3 de experiencia laboral. Vamos a generar nuestro formato XML. Si todo está bien, nos va a mandar a generar formato XML.
Año de envío, el año de envío tiene que ser el año vigente. Concepto uno, acá nos va a decir concepto uno que es el inicial, es decir, la presentación por primera vez, o el número 2 va a ser el de reemplazo de la información, que es el que diligenciamos en la primera hoja, en la de los datos generales. El número de envío. Hay sociedades que hacen varias presentaciones de hojas de vida, entonces digamos que ustedes tienen que ingresar al MUISCA e identificar pues el número de envío por carga masiva que están haciendo para que cuando ustedes generan este formato, generen el archivo plano en XML y lo vayan a cargar en el MUISCA si lo permita cargar. Caso contrario, les va a decir que el número de envío es incorrecto y les va a colocar estado no exitoso, lo que quiere decir que no cumple con el requisito de presentar la hoja de vida. Fecha de envío, la fecha inicial y la fecha final tienen que ser la misma. ¿Listo? La fecha de envío no la modificamos, va a ser la misma. Pero la fecha inicial, la fecha final, tiene que ser sí o sí el día en que estamos haciendo el diligenciamiento de la información. Ya cuando nosotros generamos, modificamos la información, tenemos en claro el número de envío. Ya acá simplemente le damos generar XML y nos tiene que generar nuestro documento. Finalizó la generación del archivo en el directorio tal. Y eso lo vamos a encontrar acá. ¿Listo? Es decir, cuando nosotros descomprimimos nuestro documento, generamos el XML y lo vamos a encontrar acá en salida. Este número de documento es este formato de XML es el que vamos a cargar en carga masiva en el sesión de personas. Y ya, digamos que no les puedo traer la prueba del proceso para la presentación del XML porque no tengo un ambiente para hacerlo específicamente. Pero ustedes lo pueden encontrar en el manual del CIE de personas. Todo lo que les he venido diciendo, todo el proceso del diligenciamiento de la información en el prevalidador, es en el prevalidador lo encuentran en el manual. ¿Listo? Entonces la idea es que busquen ahí en la, en un navegador X, buscan manual de de personas y lo van a encontrar. Van a encontrar el paso a paso de la información que se desea presentar. Bueno, en términos generales, básicamente hasta eso sería todo el procedimiento para hacer la presentación, las de hojas de vida, vinculaciones, actualizaciones y desvinculaciones de personas. Muchísimas gracias, Mar, por la presentación. Creo que fue todo muy claro y muy valioso lo que nos compartiste. Entonces iniciaremos con la lectura de las preguntas. Bueno, por aquí podemos encontrar que nos indican, buenos días, los OEA autodeclarantes deben realizar la vinculación. No. En el parágrafo del artículo 59, si mal no estoy, de la resolución 46, especifica que los usuarios aduaneros clasificados como usuario operador económico autorizado y los usuarios aduaneros de trámite simplificado no tienen la obligación de hacer la presentación de hojas de vida en el servicio informático electrónico si es gestión de personas. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta, nos indica qué versiones de Windows deja funcionar ese prevalidador debido a que lo hemos intentado en versiones actualizadas y el prevalidador no genera el XML. Digamos que como tal es un prevalidador genérico que se encuentra habilitado para generalmente todas las versiones de Windows, de versión 10 y versión 11 hasta donde tengo entendido no presenta ningún inconveniente. Versiones anteriores, sí tendríamos que revisar hasta qué punto puede generar el formato XML, pero tendríamos que revisarlos ya directamente con el área técnica del sistema. Entonces, digamos que eso sería una pregunta que podríamos validar posteriormente. Para ahí te podría confirmar exactamente. Pero versiones de Windows 10 y 11 funcionan sin inconveniente. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta, nos indica qué se debe hacer
si el nombre de la institución no aparece en el validador, prevalidador. Bueno, esa es una inquietud que ha pasado mucho acá por la subdirección. Eh, Hay una situación. Digamos que si la persona que están intentando vincular no cumple con el requisito de experiencia, si no lo pueden vincular por titulación académica, lo pueden también vincular por experiencia laboral. Pero si esa persona no cumple con el requisito de experiencia laboral, la otra opción es que sí o sí tenemos que hacer el proceso para que se incorpore la institución académica dentro del prevalidador aduanero. Ese proceso, digamos que es un proceso donde el usuario aduanero tiene que informarnos a nosotros, a la Subdirección de Registro y Control Aduanero, de que la institución académica donde la persona que está intentando vincular no aparece dentro del prevalidador, nosotros iniciamos el proceso de desarrollo para que se incorpore esa persona dentro del prevalidador. Avanzamos con el proceso, digamos que haciendo la petición oficial para que se actualice el prevalidador y se actualice en una nueva versión y puedan incorporar la persona sin inconvenientes. Aquí les voy a hacer un pequeño paréntesis. Digamos que este proceso, por lo general, puede llegar a tardar mucho, un poco, pero nosotros nos encontramos en el proceso de hacer una actualización masiva de todas las instituciones académicas que se encuentran dentro del prevalidador. Y la idea es identificar la información que existe en el SNIES, del Ministerio de Educación, para que todas las instituciones académicas se actualicen y se encuentren registradas a la fecha, eh, y no tengan ningún tipo de inconvenientes a la hora de hacer el proceso de la vinculación de la persona por temas de institución académica. Pero sí, tienen que hacer la observación y remitir la petición a la subdirección de registro para que nosotros iniciemos el proceso de la incorporación de la institución académica. Ok, revisado las preguntas y respuestas, pues ya no encontramos más preguntas por parte de nadie más. Entonces, creería conveniente pues terminar la reunión sin antes igual agradecerle profundamente a nuestro expositor Marlon y a todos ustedes por su valioso tiempo y participación. Pues esperamos que este encuentro haya cumplido con sus expectativas y nos despedimos deseándole el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos. Muchas gracias a todos.